¿Qué tal, amigos del Pan Am Post? Ya salieron a la luz las cifras sobre el crimen en el último año en España y se puede evidenciar que se rompió un récord histórico en materia de delincuencia. En el último año se cometieron más de 2,2 millones de delitos en España. Este es el nivel máximo en los últimos 10 años. Paradójicamente, lo que se disminuyó fue la población presidiaria, la detención de los criminales. Lo que vemos es que con la Alianza Social Comunista, con el PSOE y Podemos al mando, hay una impronta ideológica en la justicia. Esto se ve sobre todo en carteras como el Ministerio de Igualdad. Tras la ley solo sí es sí, vemos que los hombres de España perdieron su presunción de inocencia, que es la base del sistema legal en Occidente. Pesa hoy más la palabra de una mujer sobre la de un hombre. Paradójicamente, esta misma cartera, por medio de esta misma ley, logró la liberación de más de 700 criminales que han cometido delitos sexuales. No solo fueron liberados de prisión, sino que también fueron rebajadas sus penas. Vemos por un lado que el hombre es culpable por default y vemos que por el otro quienes sí han demostrado ser culpables son inocentes bajo esta perspectiva. Esta perspectiva hay que comprenderla desde el plano jurídico como la doctrina Zaffaroni, llamada así por un activista judicial, un juez que hoy está en la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justamente fue, por ejemplo, el único juez que se opuso a tener libertad de prensa en el Ecuador en el fallo contra el Estado ecuatoriano cuando se persiguió al diario El Universo por cuestionar el relato del expresidente socialista Rafael Correa. Esto nos evidencia que esta impronta, este activismo judicial, no es un fenómeno meramente español, sino que está impregnado en toda Hispanoamérica. En la pandemia, por ejemplo, en Argentina se vio como jueces declaradas feministas liberaron a depredadores sexuales, mientras el ciudadano promedio podía ser detenido por caminar libremente en un tiempo donde era restringido. Esto se vio con la misma intensidad en España, donde justamente a partir de la pandemia se reduce la probabilidad de ser detenido por un delito. Entonces vemos como en un mismo momento histórico, mientras eran privados de su libertad la mayoría de los ciudadanos sin cometer un delito que infringió los derechos o bien agredió a otro ser humano, quienes sí cometieron delitos fueron liberados. Asimismo, hay otro fenómeno del cual no se habla lo suficiente, que es el multiculturalismo y la incompatibilidad entre el auge del feminismo y la migración islámica. Lo que más aumentó en materia de delitos sexuales fue justamente en materia sexual. Entonces, esto tiene múltiples aristas: la incompatibilidad cultural, luego las falsas denuncias y, en tercer lugar, la liberación de delincuentes y las bajas penas hacia estos. Asimismo, también vimos un auge en crímenes de índole religiosa, donde hubo incluso asesinatos, ultrajaciones en nombre del fundamentalismo islámico. Por último, lo que más aumentó fueron los delitos en materia cibernética. En comparación con el 2019, aumentaron en un 72%. Esto se potenció, como vemos, en el periodo conocido como pandemia, precisamente por el encierro. Al desarrollarse la vida pública de manera aislada, las personas se trasladaron a las máquinas. Por último, vemos que hay un abordaje que aumenta el crimen, pero baja la pena. Lo que vemos es que se priva de la libertad al ciudadano justo y se libera al delincuente. De manera que el gobierno de Alianza Social Comunista no solo no ha sabido resguardar a sus ciudadanos, sino que ha vulnerado su libertad fundamental, entre ellas el libre tránsito, al desenvolverse en una sociedad con cada vez más delito y menos resolución. Síganos para más noticias con un enfoque políticamente incorrecto.